Bueno, chicos, vamos a continuar, por favor, con el último tema. No se olviden, por favor, que el día jueves es el examen. No hay nada que temer. No hemos avanzado un poco más de historia, hemos hablado un poco más de los aspectos relacionados a la investigación, como ustedes saben. Entonces, el día jueves, por favor, tienen que estar así puntuales, eso sí, para que les pueda pasar el examen, y va a haber seguramente un tiempo determinado para que lo puedan responder y enviarlos. La instrucción es que todo sea a través del Zoom. Entonces, minutos antes o el mismo momento yo voy a pasar seguramente el examen para que lo puedan resolver. De preferencia nos han pedido obviamente que sea un examen de desarrollo, más de análisis obviamente, para que la evaluación en el Zoom también sea a través de esta metodología. Ya, dicho esto, entonces, chicos, hay que considerar todo lo que hemos avanzado, los aspectos de historia, los aspectos de la empresa, los aspectos de la formalidad. Pero en realidad vamos a entrar, creo que es de 100 al fuerte de la materia, que es la parte psicológica en el trabajo, vuestras funciones. Entonces, por eso, chicos, ahora quiero que avancemos. Esto, que es el contrato psicológico en el trabajo o del trabajo, denominado así, que tiene varias características. A ver, la formalidad de una institución siempre va a estar enmarcada en lo que les decía, en tres aspectos muy sencillos, cualquier organización. El objetivo que tiene que tener, o la meta a la que uno quiere llegar, esa es lo que tú, ¿por qué vas a seguir a esa persona? Si tienes un objetivo similar, etcétera, ¿no? Esa formalidad que les digo, no solo por los papeles o los documentos, sino por el trato, el respeto, esos valores que hacen que tengas una cultura de trabajo correcta y adecuada. Además de poder formalizar algunos aspectos, ¿no? Si se acuerdan, hemos llevado un poco de lo que eran los organigramas, cómo estaba identificada la empresa, es para que entendamos también el rol o la tarea que tiene cada quien. Cuando hemos hablado de los sindicatos es algo similar, tiene un organigrama el sindicato, los gremiales. La OTB, al que participas, tiene una manera. Hay un presidente, un contador, uno de actas, uno de conflictos, etc. Siempre estamos organizando las cosas. Pero ¿cómo es que nosotros nos sentimos parte? ¿Quién nos obliga? ¿Alguien nos paga? ¿A qué le debemos en realidad esta pauta del interés por hacer algo, si quieren? Básicamente, así de simple. El contrato psicológico se refiere a una actitud o una acción que nosotros vamos a tener cuando esto es recíproco, cuando sentimos que lo que voy a dar, voy a recibir, como en el trabajo, das tu tiempo por un sueldo, pero esto tiene que ver más con un aspecto subjetivo en el cual nosotros consideremos qué es lo que vamos a hacer. Cuando yo contrato gente para cargos medios, siempre hay una de las preguntas que hago en la entrevista que tiene que ver con que ¿dónde te ves de aquí a 5 años? Alguna vez les he dicho. Entonces eso se valora, ¿no? Si la persona dice, sí, me quiero ver todavía en la empresa, pero como jefe de área, por decirte. Él te está dando sus expectativas de lo que espera crecer dentro de la empresa. Ese es su objetivo, su misión. Entonces, si llega a trabajar en la empresa, lo que él quiere que la empresa le apoye, que en esos 5 años llegue a ese cargo. ¿Me entienden? Es un punto subjetivo, nadie lo dice. No está escrito, no lo firma ni la empresa ni la persona, pero ese aspecto de necesidad o de interés, a nosotros como psicólogos nos debería interesar mucho. ¿Por qué? Porque esa persona va a estar motivada a alcanzar eso en ese tiempo, en ese plazo. Nos interesa porque puedes contar con una persona que se puede liderar. Estás tomando en cuenta una persona que básicamente ya ha planeado algo. ¿Entienden? Entonces es interesante que vamos a ir viendo. Este contrato tiene que ver con algunos aspectos, ¿no? O sea, no es un contrato económico.
No vas a recibir dinero extra por quedarte más, por hablar bien de la empresa, por ponerte la camiseta, entre comillas, como se dice. Lo que realmente significa tiene que ver con el trabajo en equipo, con las competencias blandas que consideramos, ¿no? Como les dije, Marta Ales habla de las competencias duras, que son las técnicas, y las competencias blandas, que son la diferencia que hace de persona a persona para un cargo en específico. Hablamos de esto, de trabajo en equipo, de organización, de método y de la gestión del tiempo también para cumplir algo, ¿no? Entonces hablamos mucho más de la unión de las personas. A ver, el contrato de trabajo psicológico es solamente el vínculo, formado en base, como les decía, a un conjunto de expectativas que se establecen entre el empleado y el empleador o la empresa. Estas expectativas objetivas y subjetivas, ojo, ¿no? Puedes hablarlo claramente o puede haber el interés de la persona, como decíamos al inicio. Y estas expectativas objetivas y subjetivas del contrato laboral nacen desde el momento en que se inician las negociaciones entre un candidato y el representante de la empresa interesado en contratar a una persona. Entonces, es como una negociación clara en la que hablamos mucho del valor de la persona. Entonces, estamos hablando de un hecho muy sencillo o muy claro, en el cual hacemos el aspecto de que en el proceso de reclutamiento tienes que escoger a la persona adecuada, correcta, ¿no? La negociación tiene que ver con esto. Se van a encontrar para un cargo, hay gente que está sobrevalorada, que le decimos, o sobrevaluada, es el término, en el cual ya tiene maestrías, tiene más experiencia, tiene años manejando algo, pero se está postulando para un cargo menor, digamos. Esa gente está simplemente por el salario, ¿no? Por la necesidad, pero no por el objetivo a mediano plazo. O sea que cuando negocias con alguien para contratar, tienes que tomar en cuenta que evidentemente más que la experiencia, a veces la voluntad o las ganas de aprender o de conocer. Si estás contratando juniors o gente reciente, ¿no? Pero si son cargos medios o altos, obviamente tienes que valorar la edad, la experiencia, los conocimientos, etcétera. Pero en realidad esa negociación entre la empresa y el empleador es, yo como empleado te voy a dar a la empresa, ¿qué voy a dar? Voy a dar ideas, voy a dar iniciativa, voy a dar mi tiempo, voy a dar mi experiencia y mis conocimientos. La empresa que me va a dar en contra de eso me tiene que dar un salario, me tiene que dar vacaciones anual, me tiene que pagar primas, esa formalidad. Pero se vuelve un contrato psicológico, lo voy a decir así, cuando la empresa también te dice vas a crecer en la empresa. La empresa necesita nuevos gerentes, por decirte. Entonces, ya lo consideras como un objetivo a largo plazo, el poder estar en la empresa. Que obviamente si el empleado es bueno, es eficiente y efectivo, la empresa siempre va a querer quedarse con él. Básicamente ese vínculo que se genera entre el empleador y el empleado. Y en muchas expectativas vamos a hablar no la empresa, sino a veces el de recursos humanos que hace el lobby o el reclutamiento. El jefe inmediato superior es un punto muy importante porque constantemente haces este tipo de trabajo, contratos psicológicos, ¿no? A veces solo con las tareas, a veces solo con los objetivos a mediano plazo, pero es constantemente que la persona necesita una motivación y muchos aspectos una retroalimentación de lo que está haciendo, ¿no? A ver, cuando hablamos de los objetivos entre el empleador y el empleado, por una parte, obviamente, el empleador, ¿qué es lo que quiere ganar? Persecución y consecución de los objetivos, ¿no? Que se alcancen. Lo que hablamos hace tiempo. La empresa está determinada por el plan de desarrollo institucional, por los POAs, por los objetivos, por la misión y la visión de la empresa. Entonces, ellos lo que les interesa es alcanzar aquellos. Le gusta tener una participación del mercado
Es muy importante que tu marca salga, que la empresa sea reconocida, que es algo que le interesa. Le interesa el crecimiento sólido y uniforme de la organización, que se expanda, que tenga más locales, que crezca al exterior, etcétera. Ese crecimiento organizacional como empresa es lo que le interesa. La rentabilidad, obviamente, tiene que ganar. Esa inversión que va a generar tiene que ser una empresa estable, ¿no? Que como hemos dicho, en un tiempo promedio de unos 20 años se vuelve una empresa así, rentable, porque paga deudas, etcétera. La duración de la estancia en el mercado, ¿no? Si puedes calificar a mayor tiempo, tu marca también es reconocida y valorable. Entonces quieres crecer como empresa, básicamente. Para el empleado, ¿qué es el objetivo que va a tener? Un bienestar y un estatus social, ¿no? Esa seguridad de tener un buen trabajo, pero un buen trabajo en una buena empresa, ¿no? Lo que decíamos de workplace, esas evaluaciones donde se puede hacer o se consideran buenas empresas para trabajar, ¿no? Es reconocido obviamente como un estatus. No es lo mismo que trabajes en un banco que tiene cientos de años que en un banco pequeño, digamos. Ese estatus social obviamente uno lucha y lo quiere, ¿no? El poder adquisitivo, obviamente, mientras tengas mejor salario vas a poder, en teoría, darte una vida mejor, más adecuada y más placentera. La visibilidad en el mercado a través de una trayectoria profesional también muy importante, ¿no? Porque la experiencia que tengas no solo es experiencia en uno o dos trabajos, sino en estas empresas grandes, que es lo que quieres mostrar, ¿no? Y los beneficios atractivos, hoy las expectativas de crecimiento, ¿no? De formación, de la línea de carrera. Si vas a entrar, no sé, a Manaco o a Coca-Cola, la ambición o esta visibilidad de trayectoria profesional también es algo que importa, ¿no? No es lo mismo que seas el gerente de Coca-Cola, que seas, no sé, el gerente de una empresa similar pequeña, ¿no? Entonces, esas expectativas o ese nivel profesional está netamente en lo que yo quiero como persona, como profesional. Y esto es lo que quiere la empresa. Entonces, es ese trato que vamos a tener ambos, ¿no? Yo ayudo a la empresa a crecer, pero también quiero crecer yo. Yo ayudo a que la empresa sea más rentable, pero quiero tener mejores beneficios económicos, ¿no? Yo quiero que la empresa dure, pero también yo quiero crecer al lado de ella. Esa expectativa, como les decía, subjetiva en la cual decimos o esperamos que seamos reconocidos de esa forma, si no está literalmente en un contrato. Ahora, las expectativas del contrato psicológico obviamente nos hablan de un punto individual y organizacional e individual. Cuando es individual a la organización, tenemos que dar nosotros lo que es las habilidades, el tiempo, la creatividad, la lealtad, estaríamos hablando, el compromiso y los resultados. Cuando hablamos de la organización al personal, esperamos que existan los pagos puntuales, correctos y mejoras salariales. Buscamos las oportunidades de formación, ¿no? Que nos paguen algunos cursos, que vayamos aprendiendo más, el progreso profesional, que nos suban obviamente de cargo, que tengamos mayores, no solo expectativas laborales, sino metas a mediano y largo plazo y la estabilidad financiera, ¿no? Poder dar esa expectativa. Mucha gente también cuando ganan un buen sueldo, como decíamos, no es un motivador general, pero sí ayuda a que la empresa se identifique con la organización. Entonces son dos expectativas que hay que considerarlos de ambos lados y nunca olvidar. ¿Ya? ¿Qué influencias hay en el contrato psicológico de trabajo? Esta es una diapositiva de lo que les decía de Chavenato sobre las empresas brasileras, pero ¿en qué consiste, no? Hablan de que el punto de partida es obviamente la persona, yo como individuo dentro de la organización. Voy a tener constantemente las predisposiciones físicas, mi historia de vida, las características afectivas y emocionales
que constantemente están conmigo y hacia la empresa. También están los contextos, el contexto sociocultural, obviamente, el liderazgo, el dinero, las habilidades, mi familia, la educación que voy a tener. Son aspectos que me generan como una persona. Entonces yo como individuo en la organización tengo distintas tareas que realizar, distintas funciones y responsabilidades a favor de la empresa, ¿no? Como persona, pero obviamente tengo interrelaciones formales e informales dentro del trabajo, lo cual lleva a los valores que tengo y las ansias de decisión o de poder que podría obtener. Además, también existen, yo como persona, necesidades individuales y colectivas para mi equipo de trabajo, donde existen obviamente lo que dice la empresa, ¿no? Normas, reglas, el uso de la tecnología y el contorno, lo que va a ser el exterior fuera de la empresa. Entonces es una relación constante que existe entre la persona y la empresa, entre lo que yo voy a hacer como empresa y recíprocamente también ellos me tienen que dar normas, me tienen que dar tecnología, valores, poder de decisión. Son dos contextos diferentes, la persona y la empresa, ¿no? Que se tienen que interrelacionar constantemente sobre lo que muchas veces esperamos o no. Pero, ¿qué sucede cuando estas cosas no son como uno esperaba? Obviamente la frustración ocurre, el estrés, pero no estamos hablando del trabajo, sino estamos hablando de el incumplimiento de este contrato psicológico. Me han dicho que en 5 años podía alcanzar un buen cargo. Ya son 7 años y no pasó nada. Me han dicho que la empresa va a abrir más sucursales y yo me voy a ir a otra ciudad a trabajar como jefe de esa sucursal. No pasó nada. Entonces, ¿qué ocurre con esa frustración? No te olvides que hay gente que se limita aunque no crean. Cuando renuncias o tú tienes que despedir a alguien, conlleva esa situación, ¿no? De cuántos años de mi vida he dado a esta institución o a esta empresa y me ha pagado bien o me ha pagado mal. He aportado o se han aprovechado de mí. Son circunstancias muy complicadas en las personas cuando tiene que haber ese alejamiento de la empresa. Pero eso ocurre, como les digo acá, cuando me han prometido algo como empresa y no lo están cumpliendo. Entonces me siento frustrado, ¿no? Porque a través del tiempo no ha habido un cambio o no se ha cumplido lo que me han permitido o lo que me han dicho ellos que iba a ocurrir. Ahora, ¿qué factores ocultos hacen la diferencia? Obviamente el sobrecargo de trabajo, ¿no? No hay personal, ocúpate de esto más, no va a haber problema, o no podemos contratar, encárguense de esto más. Entonces, se suman otro tipo de dificultades adversas aquellos, ¿no? La realización de tareas, como les decía, o incluso de la monotonía que puede existir, eventos imprevistos, pero relacionados a tus funciones o responsabilidades, donde te agregan más trabajo, reducción gradual de los salarios, que se aprovechen de esa necesidad, ¿no? De que te digan, mire, no hay sueldo, pero está difícil la situación por la pandemia, así que esto más, o te reducen el salario, ¿no? Riesgos y limitantes de las funciones que tú vas a realizar. Te piden que hagas algo, pero no te dan las herramientas tecnológicas, físicas, ni de seguridad en muchos casos, ¿no? Y esto obviamente te genera estrés constante, ¿no? Porque tienes que cumplir algo, pero bajo condiciones ya no adecuadas. Existe una diferencia entre lo que vamos a hacer. Entonces, con este tipo de cosas, uno piensa que la empresa se empieza a aprovechar y está rompiendo ya ese trato o ese contrato psicológico que teníamos al inicio, ¿no? Este trato que sí no está escrito en ningún lado, tiene que ver con los deseos que teníamos o las expectativas que tenemos con la empresa, ¿no? Ahora bien, ¿qué indicadores tenemos para analizar el contrato psicológico de trabajo, básicamente? Factores que estructuran como ser la extensión personal empresarial del contrato, ¿no? Donde te piden más tiempo a veces de las 8 horas, te piden el compromiso constante de los feriados, que te van a llamar, que te van a mandar mails. Tu vida ya no es simplemente tu espacio con tu familia, ¿no? Ya se extiende
a otro tipo de acciones, donde incluso tienes que estar trabajando fuera de horario de trabajo. El tipo de participación empleado en la empresa, ¿no? ¿Qué lugar te dan en la empresa? Si tu opinión importa o no. Lo que hablábamos algún momento del empoderamiento, del que yo como parte de los empleados puedo sugerir, puedo dar ideas para solucionar problemas o para trabajar mejor. Existe también la calidad y la fuente de información. La comunicación interna es un punto bien necesario en todas las empresas. No por lo que se va a decir, sino por el cómo lo voy a decir. El cómo voy a llegar a todas las personas con ese mismo mensaje y con esa misma retribución lo voy a decir. Si bien la tecnología crece, se vuelve más fría, más informal en muchos casos la comunicación, ¿no? Y esto pasa con esto, cuando no tienes una comunicación clara, fuerte, con cada uno de los miembros de la organización. Existe también la naturaleza de la función y su respectiva demanda tecnológica, ¿no? Lo que va a hacer o cómo va a generar. Esa necesidad tecnológica tiene que ver con el trabajo, con qué otras cosas te pueden ayudar en el trabajo o qué necesidades vas a tener para cumplir tus funciones, básicamente. Esa realidad entre las expectativas y el éxito, ¿no? Las expectativas que tenías con la empresa al inicio o con el tiempo que nos van a dar para cumplirlo sobre todo. Cuando sientes que te han dicho, sí, te vamos a subir de cargo y no pasa, o sí, te vamos a mejorar el salario y no pasa, ya llega un punto límite en que la gente también, como les digo, prefiere irse a vez de la empresa. La empresa no despide gente por personas, por si acaso, ¿no? La gente se va porque tiene malos líderes. Ese es el punto importante. O porque no cumples tus convenios con las personas, ¿no? Por eso puede haber esa realidad entre la expectativa y los éxitos. La efectividad de las formas de comunicación, como les decía, una comunicación personal y formal siempre va a ser mejor. Ahora, si quieres mandar información masiva, evidentemente, yo en lo personal siempre voy a sugerir un video, pero no escribir o mandar audios, ¿no? Eso ya es un poco informal. La misma gente no lo toma en serio. Los espacios de recreación y singularización de funciones, hay que generar también en el trabajo eso, espacios de recreación, campeonatos deportivos, reuniones de fin de año, cualquier otra actividad informal incluso que tengan las personas, ¿no? Hay que reconocerlas y apoyarlas como institución. Los estándares o las normas de confidencialidad y de ética, que es algo compartido, digamos, entre la persona y la empresa. ¿Por qué? Porque seguimos mencionando que hay que buscar lo correcto, lo adecuado relacionado a compartir los valores, ¿no? Entre personas y empresas. Y el nivel de flexibilidad requerido para el trabajo. Entonces, hay que considerar todos estos indicadores para que una persona ver si esta persona sería la adecuada o no para la empresa, ¿no? Pero sí hay siempre dificultades, hay que generar cambios. Si una persona no está adecuada, no se siente a gusto, se siente engañada con lo que le has prometido y con lo que estás trabajando, hay que generar los cambios rápidos, obviamente. Hay que hacer ajustes de expectativas empleado-empresa. Tal vez las condiciones cambian o la situación se complica, entonces hay que hablarlo entre ambas partes, ¿no? La mayor cantidad de información sobre las características del trabajo. Es mejor que des el mayor detalle posible sobre lo que va a hacer y cuáles son las funciones y hasta dónde va a llegar su responsabilidad, ¿no? Mayor información. Creación de vínculos positivos entre empresa y empleado. Apoyar a veces en necesidades personales es algo es un factor clave a veces para la identificación de la persona, ¿no? Cuando tienes algún problema personal y la empresa te entiende o te apoya, incluso con abogados o préstamos, la persona sí se siente leal, porque sí quiere ayudar. Y siente que en un momento ha sido limitado, digamos, pero con esto obviamente crece o mejora. La reducción de fricciones y áreas indefinidas, ¿no? Poder controlar a veces unos encargados ocupan otro tipo de decisiones o quieren mandar a otras personas, ahí es donde existen las empresas
constantes fricciones. Claridad en los roles ocupacionales, lo que les decía, las normas y dónde estás ocupado en un organigrama. Ayuda mucho a tener eso bien en claro. Mejores condiciones para manejar conflictos y frustraciones, que depende mucho del trabajo donde uno está, ¿no? ¿Por qué hablan de conflictos, frustraciones? Pues de acuerdo al área de trabajo, seas productiva, seas administrativo, de ventas, cada área tiene una particularidad y cada uno va a tener fracciones, va a tener estrés y va a tener dificultades, ¿no? El detalle de la cultura organizacional, lo que les decía, cómo te ves como empresa, cuál es la cultura o el valor o la filosofía de trabajo que quieres implementar como empresa. La aculturación más rápida y menos tensa, ¿no? Poder generar bajo un nivel de comunicación amigable, lo voy a decir, donde se puede expresar mejor la gente, donde se puede llegar a mayor cantidad de personas, ¿no? Eso ayuda a que sea rápido. Mejorar el desempeño profesional a través, obviamente, de la capacitación, de la retroalimentación, de la constante verificación que se va a tener con el trabajo. Reducción de las especulaciones, los rumores, los chismes, eso genera mucho problema entre miembros, ¿no? Y contra la empresa también, cuando no se hace nada, sobre todo, a poder cubrir aquello. Y la facilitación del proyecto de vida del empleado en el trabajo con relación a la empresa y viceversa. Esa retroalimentación debería hacerse en realidad cada año. La ISO dice que, bueno, la ISO 9000 para esa acreditación especifica que debería existir una retroalimentación anual. ¿Cuándo? Cuando haces la evaluación de desempeño, en las mejoras que debería existir, ¿no? Entonces, de esa manera, aunque no crean, se tiene muy correlacionado lo que es el trabajo con las funciones que deben tener o esas expectativas a las que tienen que alcanzar. Cuando hablamos sobre el valor humano, rescatar el valor humano, cuando el trabajador debe cumplir con sus funciones, incluso en condiciones adversas, la realidad puede volverse inhumana, ¿no? Esta actitud se puede entender a través de la palabra, dice, crisis. Entonces, Degeros, ¿no?, transforman la amenaza generada por la crisis en una oportunidad de cambio. Es lo que es un buen líder y cómo la empresa debería asimilar aquello, ¿no? Esto es lo que Degeros llama transformación, el sufrimiento desagregado en sufrimiento creativo. O sea, ¿por qué te frustras en la empresa? Porque muchas veces no depende de ti o no tienes la última palabra en la toma de decisiones. Siempre te piden que hagas algo, pero no te dan a veces las herramientas necesarias ni nada. Pero como ocurre, yo lo voy a decir, el 90% de los empleados no estamos de acuerdo o a gusto con una empresa, con la manera en la que se lleva, con los valores que se imparten, con la diferencia entre compañeros muchas veces. Entonces, Degeros simplemente nos dice que este punto, como crisis, en vez de renegar todos los días, frustrarnos, ir a trabajar de mala gana o de mala manera, podríamos cambiarlo en realidad como un punto creativo, ¿no? Donde uno pueda apoyarse, pueda crecer incluso como parte de la empresa, muchos de los aspectos que se ha dado, ¿no? Siempre. Ahora, la empresa, como pueden ver, dentro de esto del contrato psicológico, también vamos a hablar de una parte que son los vínculos, que es muy importante. De cuánto tendríamos que crecer, adecuar y mejorar. Ya se va a acabar. A ver, el conjunto de intereses y objetivos entre la empresa y el empleado depende del tipo de contrato psicológico que se ha construido. Este contrato puede ser del tipo más participativo, más de responsabilidad, puede ser del tipo más directivo o autoritario, o incluso del tipo, como dicen, inútil, ¿no? La empresa finge pagar y el empleado finge trabajar. Desde una manera psicológica estamos hablando, ¿no? En este último caso, las expectativas son malas y ciertamente todas las habilidades personales y organizativas están comprometidas. Debería existir, como nos dice, un interés mutuo,
pero un respeto por las partes. A nadie le gusta sentirse estafado, ¿no? Compras algo y te das cuenta que no funciona. Imagínate ese tipo de relación con tu empleado y tu empleador. La empresa contrata a alguien porque dice que va a trabajar, no se va a faltar, va a ser responsable, pero no lo hace. Te han engañado. Yo como empleado me va a contratar, me dice que me pague el 5 de cada mes, me va a afiliar a una caja universitaria, por decirte, y voy a tener 2 semanas de vacación anual. No lo cumple. Entonces, ¿qué voy a pensar de la empresa o qué interés realmente voy a tener con la empresa? Entonces, es eso, es un interés mutuo, porque no puede la empresa vivir sin empleados, ni los empleados sin la empresa. Por ello debe existir esto que dice, ¿no? Respeto constante a ambas partes en realidad. Por eso cuando hablamos de un contrato psicológico, solamente están las dos pautas. El individuo buscando satisfacer sus necesidades y la empresa donde más o menos puede motivar a la persona, ¿no? Con mayor dedicación, mayor productividad y lo que nos interesa, eficacia y eficiencia. Cuando hablan por eso del desempeño en el individuo, tiene que existir una pauta de un individuo o una persona con una buena psicología, buena personalidad y variables de comportamiento que se va a poder analizar y evaluar. Y en la empresa los procesos técnicos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de competencias blandas y competencias duras o técnicas. Para la empresa, aquí hablamos de productos y servicios que vamos a dar, dependiendo a qué empresa pertenecemos. Hablamos de producción y productividad. ¿Cuánto más podemos hacer en menor tiempo? ¿Cuántas cosas podemos construir en ese mismo tiempo? O con menos recursos, tal vez. Eficiencia y eficacia, perdón, esto sí, en menor tiempo y con menos recursos. La misma tarea, ¿no? Cuando hablamos del aspecto individual, se refiere a los aspectos psicológicos, comportamentales, como también realizar tareas de crecimiento, de experiencia, de conocimiento y accionador de grupos, ¿no? La identificación con subgrupos de toda la empresa donde uno se pueda sentir más acorde, más adecuado, ¿no? Entonces siempre va a existir una medición y regulación que son las normas legales o el contrato físico, el contrato formal, lo vamos a decir, ¿no? Por eso, como les decía, existen dos pautas, el contrato formal y el contrato psicológico. En el proceso de selección y reclutamiento nosotros vemos, como les digo, la persona con el currículum que te vas a mandar, esas expectativas que va a tener la persona al ingresar, porque yo le hablo previamente de la empresa, de cómo está. Obviamente que cuando es una empresa grande o multinacional, por ejemplo CBN, pues ya tengo las expectativas claras, ¿no? Entonces, el reclutador de esto tendría que hablar muy poco porque es una empresa que uno conoce de una manera amplia, ¿no? Y los acuerdos recíprocos, que es donde debería la empresa cumplirles. Entonces, yo te identifico, te recluto, generamos las expectativas entre la empresa y el empleador y tenemos que cumplir los acuerdos. Es como una especie de la organización, nos dice, donde existen las necesidades de esfuerzo, de dedicación para una tarea, el salario, la remuneración por ese tiempo y tarea que voy a hacer y el estatus que quisiera tener. Pero cuando hablas de estatus no solo de empresa, ¿no? Sino el auto que manejas, la casa que tienes, la independencia, etc. Esto tanto dentro de la organización como la empresa. Ahora, la interacción psicológica entre el empleado y la organización es un proceso de reciprocidad. Básicamente es esto. Muy aparte del documento firmado y el salario, también existen los valores, existe la persona, los miedos, etc. Entonces, es recíproco hasta ese respeto que vamos a decir entre la empresa y el empleado. Pero como es recíproco, también existen intereses mutuos, que deberían ser las metas, ¿no? Las metas de recursos individuales, que hablamos de las personas y los trabajos de equipo, o los grupos de trabajo, y los objetivos empresariales, que son recursos de desarrollo organizacional. Los subsistemas y los sistemas y los subsistemas de un trabajo organizacional, ¿no? Ahí entra el organigrama, entran las normas, los manuales de funciones, etc. Entonces, entre la persona y la empresa siempre tiene que existir la reciprocidad, primero, para el alcance de metas, ¿no? Ambas etapas, ambas personas saben. Entonces, para concluir,
Estas expectativas muestran que la dedicación y el reconocimiento son las expectativas más frecuentes entre las personas y generan demandas y presiones en las mismas, las cuales deben ser analizadas para adecuar sus hábitos en el trabajo y enfrentar el estrés a través de las negociaciones y los planes de acción que debería ser de recursos humanos, ¿no? Que acerquen al logro, a la productividad entre la empresa y la persona. Y como puedes ver en este gráfico, nos habla de estos puntos, ¿no? Que yo como empleado, ¿qué voy a dar? Voy a dar actitud, voy a dar conocimiento, buen trato al cliente, aprenderme los nombres, despertarme temprano, qué sé yo. El compromiso para con la empresa, ¿no? Donde dice que sí, voy a trabajar las 8 horas, voy a trabajar bien, voy a ser fuerte, voy a ser constante en el trabajo. Entonces, un compromiso con ambos. Y las habilidades o competencias, ¿no? Que es un aspecto personal que ayuda a la organización, como hemos dicho. Pero la empresa, ¿qué te da? Porque tú le vas a dar esto, la empresa, ¿qué te puede ofrecer? Lo que es el desarrollo profesional, el desarrollo de cargo, el crecimiento, etc. Un buen ambiente de trabajo lleno de respeto, amabilidad, etc. La remuneración, que también que sea acorde con mi responsabilidad o con el mercado, que por el trabajo que haga me paguen similar a otros colegas, obviamente. El trato justo y equitativo, ¿no? El poder ser el líder ante todo. Entonces, si te das cuenta, este contrato psicológico tiene que ver mucho con esa reciprocidad que va a existir. Y tiene que dividirse en esto, ¿no? La relacional y transaccional. La transaccional es a corto plazo, centrado en el desempeño, el individuo controla su desarrollo y la empleabilidad. Este es el contrato físico escrito que firman todos en realidad al trabajar. Y el contrato psicológico es relacional, ¿no? Que son con los equipos, yo como individuo, yo como equipo y yo también con los jefes o los encargados. Básicamente eso es, chicos, lo que es la parte del contrato psicológico. Se puede resumir así de simple, ¿no? Un vínculo en el que existe la reciprocidad para con el trabajo, nada más. Ya dicho esto, chicos, entonces ya nos falta un minuto. Hasta aquí acabaríamos las 2 primeras etapas de la materia. Y como les digo, el día jueves, por favor, para el examen, de ese primer examen, el primer parcial. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Para el jueves, nada. Ya, yo creo que ya están pasando algunos exámenes ustedes con otras materias, chicos, entonces vamos a tener una modalidad similar. Ya. Elicen, Sí. disculpe, le quería preguntar si la modalidad del examen va a ser en el Moodle o va a ser que usted nos manda un documento Word y ahí lo resolvemos y lo subimos después al Moodle. Ese va a ser la modalidad. Voy a, como les digo, mandar unos minutos antes o ni bien empecemos la clase. Les voy a mandar un documento para que los resuelvan y lo puedan mandar después nuevamente en el Moodle. Pero todo tiene que estar, nos ha dicho, en el Moodle. Muy bien, chicos, entonces, por favor, repasen, eso sí, todo lo que hemos ido avanzando, porque va a ser de desarrollo y, como les he dicho, lo que más me interesa ver es el análisis de cada uno. Ya, dicho esto, chicos, entonces, gracias. El día jueves, por favor, 2 en punto, el examen. Hasta luego.